Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Ricardo Olvera Tipango y vengo a hablarles acerca de algunos ejercicios de transformadores. Los temas que les voy a presentar es como conexión delta, eficiencia para transformadores, ejercicios de potencia, relación de voltaje en el transformador, circuitos eléctricos con transformadores. Bueno, comenzamos primero con los ejercicios de conexiones en delta. Como ejercicio 1, calculen la resistencia equivalente entre las terminales A y B del siguiente circuito donde la sección transversal está en conexión delta. Bueno, tenemos tres resistencias, RA equivalente a 15 ohms, RB a 30 ohms y RC a 5 ohms. Dentro de esta tenemos unas resistencias adicionales, que es la resistencia 4, 5 y 6, una de 10, 20 y 40, conectado al nodo 1, conectado al nodo 2 y conectado al nodo 3. Bueno, para empezar, primero hacemos el cálculo de la suma de resistencias delta. Por lo tanto, la resistencia total va a ser la suma de las tres primeras resistencias, RA, RB y RC. Y en este caso nos da un resultado de 15 ohms. Como segundo paso, vamos a hacer un cálculo de las resistencias de la estrella, en conexión estrella. R1 conectado al nodo 1 adyacente a RA y RC. R1 es igual a RA por RC sobre la resistencia total, que sería de 15 ohms por 5 ohms entre 50 ohms y nos da una resistencia de 1.5. Hacemos la misma operación, pero ahora con la resistencia 2. Es el mismo cálculo y nos da un resultado de 9. La resistencia 3 es la misma operación, pero ahora conectado al nodo 2 adyacente a RB y RC. Y en este caso la resistencia 3 nos da igual a 3 ohms. Bueno, como tercer punto, el nuevo circuito se simplifica entre ramas de paralelo seguidas de resistencias en serie. Que la rama 1 sería R1 más R4, que nos da un resultado de 11.5 ohms. R2 es igual a R2 más R5, que nos da un resultado de 29 ohms. Y R3 nos da un resultado de 43 ohms. Ahora, para encontrar la resistencia equivalente total, ocupamos la siguiente fórmula, que sería 1 sobre R eq, que sería la resistencia equivalente, es igual a 1 sobre 11.5, que es la resistencia 1, a 1 sobre 29, la resistencia 2, y 1 sobre 43, que es la resistencia 3. El cálculo de esto nos da un resultado que la resistencia equivalente es de 6.91 ohms para este ejercicio. Como segundo problema, tenemos que un transformador trifásico delta-delta de 250 kVA con tensiones nominales 13.8 kilovolts sobre 440 volts tiene pérdidas en vacío de 1.0 kilowatts y pérdidas en cobre a plena carga de 4.5 kilowatts y alimenta una carga de 200 kilowatts a un factor de potencia de 0.85 más. En el lado secundario, 440 volts. Nos piden calcular A, corrientes de línea y de fase en el secundario, B, corrientes de línea y de fase en el primario, C, regulación de tensión aproximada, eficiencia a esta carga. Como primer punto, lo que necesitamos calcular primero es el resultado de el voltaje 1 sobre el voltaje 2, voltaje de línea 1 y voltaje de línea 2, que es de 13.800 volts sobre 440 volts, que nos da un resultado de 31.36. Necesitamos encontrar la S de carga. Tenemos la P de carga sobre el factor de potencia. La P de carga es de 200 kilowatts sobre 0.85, nos da un resultado de 235.29 kilowatts. Digo, kilowatts amperes. Para el siguiente tenemos que calcular K. K es igual a la S de carga sobre Sn, que sería 235.29 kilovolts amperios sobre 250 kilovolts amperios, que nos da un resultado de 0.94 once. Por lo tanto, para poder resolver el primero A, que es la primer punto que nos pide, nos dice que para encontrar la corriente de línea sería el voltaje 0 sobre voltaje de línea 1 es igual a voltaje de línea sobre raíz de 3 corriente de fase. Entonces nos da un resultado, bueno, este cálculo en la siguiente fórmula nos va a dar un resultado de
308.738 amperios. ¿Sí? Ahora, esta misma fórmula realizamos la siguiente con la corriente 2 se realiza con la siguiente fórmula, que sería corriente de línea sobre raíz de 3, que es el mismo resultado que teníamos anteriormente de la corriente de línea 2, y nos va a dar un resultado de 178.249 amperios. Bueno, para la corriente de línea y de fase en el primario, o sea, en el inciso B, se utiliza la misma fórmula que habíamos utilizado en el anterior, y nos va a dar un resultado de 9.843 amperios. Volvemos a hacer, sustituimos ahora en la siguiente fórmula y nos va a dar un resultado de 500.68 amperios. Nada más que aquí se me pasó, ¿no? Por ahí me disculpo. Para el inciso número C, que nos pide calcular, que es la eficiencia, digo, sí, la eficiencia de esta carga. Entonces, ¿cómo calculamos la eficiencia de esta carga? Con la siguiente fórmula. PCU es igual a PCU-FL por K al cuadrado, que sería igual a los 4.5 por K, que es de 0.9411, que es lo que habíamos encontrado anteriormente, nos va a dar un resultado de 3.9855 kilowatts. Por lo tanto, para encontrar la eficiencia, nos pide que la eficiencia es igual a la P de carga sobre la P de carga más PP, la P total. Entonces sería igual a 200 kilowatts sobre 200 más 4.98, que fue lo que nos había dado anteriormente. Y nos da que para este problema nos tiene una eficiencia de 97.56%. Para el ejercicio 3 nos pide calcular la resistencia equivalente, es igual al similar al primer ejercicio que les había mostrado, solamente que aquí cambian las resistencias. Tenemos una resistencia de 20 ohms, de 10 ohms y de 35 ohms. Y unas resistencias adicionales, R4 de 30, R5 de 15 y R6 de 5. Podemos hacer el mismo cálculo que hicimos hace rato. Encontramos la resistencia total, que sería de 65 ohms. Para el segundo punto calculamos la resistencia de la estrella, y para la resistencia 1 tenemos un valor de 10.76 ohms, para la resistencia 2 de 3.07 ohms y para la resistencia 3 de 5.38 ohms. Y así para el punto 3 nos pide que el nuevo circuito simplifica tres ramas en paralelo seguidas de una resistencia en serie. Y ya la rama sería, de la rama 1 sería 40.76 ohms, de la rama 2 17.07 ohms y de la rama 3 10.38 ohms. La resistencia equivalente total nos va a dar un valor de 5.67 ohms. Ahora continuamos con los ejercicios acerca de la eficiencia en transformador. Nos dice el ejercicio 1, eficiencia considerando pérdidas totales. Nos dice que tenemos un transformador que entrega 120 volts con una corriente a 25 amperios con un factor de potencia de 0.85. Se sabe que las pérdidas totales son de 0.4 kilowatts. Nos pide calcular la potencia de salida y determinar la eficiencia con la siguiente fórmula, que la eficiencia es igual al P de salida sobre la P de salida más la P de entrada por 100. Punto, la potencia de salida nos pide que la potencia de salida es igual al voltaje de salida sobre la corriente de salida sobre el coseno del ángulo, y haciendo la sustitución nos va a dar que la P de salida es de 2.550 kilowatts. Para el ejercicio número 2, la potencia de salida nos pide calcular, el ejercicio número 2 nos dice que la potencia de salida y la eficiencia básica. Un transformador monofásico entrega una tensión secundaria de voltaje salida de 200 volts, la corriente es de 15 amperios y un factor de potencia de coseno igual a 0.9. Si la potencia de entrada es de 3.8 kilowatts, 1 nos pide calcular la potencia de salida con la siguiente fórmula: potencia de salida es igual al voltaje de salida por corriente de salida por coseno del ángulo. Y el segundo que nos pide determinar la eficiencia con la fórmula ya antes mencionada. Bueno, como punto número 1, de la P de salida, calculamos con la fórmula que ya había yo dicho,
Sustituimos los valores de 220 volts, 15 amperios por el por el factor de potencia, perdón, y nos va a dar una P de salida de 29 de 2970 watts o 2.97 kilos. Nos quiere calcular la eficiencia también, entonces sustituimos igual con la fórmula que ya nos dieron, que sería de 2.970 kilowatts sobre 3.8 kilowatts por 100 nos va a dar una eficiencia para este problema del 78.15%. El ejercicio número 3 nos pide, bueno, nos dice que es la eficiencia considerando pérdidas totales. Ahora, un transformador entrega de voltaje de salida de 120 volts, corriente de salida de 30 amperes y con un coseno del ángulo de 0.90. Se sabe que las pérdidas totales son de 0.6 kilowatts y 1 nos pide calcular la potencia de salida. 2, determinar la eficiencia con la fórmula que ya hemos estado viendo para estos ejercicios. Nos dicen, punto número 1, que la potencia de salida va a ser igual con la fórmula que ya hemos utilizado, 5 en los anteriores, que dice que 120 volts por 30 amperios por el factor de potencia, y nos va a dar para este problema un P de salida de 3.240 kilowatts. Bueno, la eficiencia, para calcular la eficiencia con la misma fórmula ya antes mencionada, y para este problema nos va a dar una eficiencia del 84.37%. Ahora continuamos con los ejercicios de potencia. Bueno, ejercicio 1 nos dice, un transformador monofásico ideal tiene una potencia nominal, SNOM, de 25 kilovolts amperios y una relación de tensión de voltaje 1 sobre voltaje 2 que es igual a 100 volts sobre 200 volts. Si se conecta a una carga que absorbe una corriente en el secundario de corriente 2 es igual a 80 amperios con un factor de potencia de 0.85 indutivo. Nos pide calcular la potencia aparente que está suministrando el transformador, la corriente nominal máxima y del secundario. Bueno, primero calculamos la potencia aparente S2. S2 es igual a voltaje 2 por corriente 2. Entonces, para la potencia aparente S2 nos va a dar un resultado de 16 kilovolt-amperio. La corriente nominal nos va a dar, bueno, lo hacemos con la siguiente fórmula, y nos va a dar que la corriente 2, o sea, la corriente 2 nominal, va a ser de 125 amperios. Ejercicio 2, cálculo de potencias activa y reactiva. Nos dice, un transformador monofásico de 50 kilovolt-amperios y relación de 4000 volts sobre 400 volts está alimentando una carga a plena carga con un factor de potencia de 0.9 inducido en el secundario. Calcular la potencia activa P2, la carga, la potencia reactiva Q2 de la carga. Si el transformador trabaja a plena carga, quiere decir que la potencia nominal es igual a la aparente. Entonces, bueno, como punto 1, la potencia activa P2 de la carga va a ser que P2 sea igual a S2 por coseno del ángulo. Entonces, para este problema, P2 va a ser equivalente a 45 kilovatios. La potencia reactiva Q2 de la carga sustituimos de la siguiente fórmula. Y bueno, despejamos Q y nos va a dar que Q va a ser igual a 21.79 kilobar. Ejercicio 3. Rendimiento. Eficiencia del transformador. Un transformador monofásico de 100 kVA opera a plena carga con un factor de potencia de 0.8 capacitado. Las pérdidas totales en el transformador son de P igual a 2.5 kilowatts. Nos piden calcular la potencia de entrada del transformador y el rendimiento o eficiencia del transformador. La potencia de entrada del transformador va a ser potencia de entrada es igual a potencia de salida más potencia de pérdida, y P de salida es igual a S de salida por coseno. Entonces, por lo tanto, P de salida va a ser igual a 80 kilowatts. Ahora calculamos la potencia de entrada. La potencia de entrada va a ser igual a 80 kilowatts más 2.5 kilowatts, nos va a dar un resultado de 82.5 kilowatts. Y procedemos a calcular la eficiencia o el rendimiento. La eficiencia va a estar dada por la siguiente fórmula, que es la P de salida sobre la P de entrada por 100.
pues para este ejercicio vamos a tener una eficiencia del 97%. Ejercicio acerca de la relación de voltaje en el transformador. Ejercicio 1. Cálculo del voltaje secundario. Transformador elevador. Un transformador monofásico tiene 150 espiras en el devanado primario, NP, y 40-50 espiras en el devanado secundario, NS. Si se conecta a una fuente de 120 watts, ¿cuál es el voltaje que obtiene en el secundario? Ah, punto número 1. Primero establecemos la relación de espiras, que va a ser BP, va a ser sobre BS, va a ser igual a NP sobre NS. Sustituimos los valores conocidos y despejamos BS. Por lo tanto, BS va a ser igual a 120, va a ser igual a 120 por 3, que es está dado por fórmula, nos va a dar un resultado de 360 volts. ¿Qué quiere decir esto? El voltaje en el secundario es de 360 volts. Es un transformador elevador con una relación de transformación 1 a 3. Si se define como N, o sea, se puede llegar a definir como NP sobre NS o se puede definir como NS sobre NP. Ejercicio número 2. Cálculo de espiras primarias. Transformador reductor. Se necesita diseñar un transformador para reducir el voltaje de la red eléctrica de 240 volts a 24 volts para alimentar un circuito de control. Si el devanado secundario debe tener 100 espiras, ¿cuántas espiras debe tener el devanado primario? Bueno, primero calculamos la relación de transformación. Entonces, la relación de transformación va a ser igual, está dado por la siguiente fórmula, y va a ser igual a BP sobre BS, que es igual a los 240 volts, que sería el voltaje del primario, sobre el voltaje del secundario, que es de 24, va a ser igual a 10. Y como punto número 2, utilizar la relación de espiras para encontrar NP. Por lo tanto, está por la siguiente fórmula. Lo que hacemos es despejar y nos va a dar un valor de NP de 1000 espiras. Ejercicio número 3. Determinación de la relación de espiras. Un transformador opera con un voltaje primario, de 4800 volts y suministra un voltaje secundario de 480 volts. Por lo tanto, ¿cuál es la relación de transformación a NP sobre NS? P. Si el primario tiene 2000 espiras, ¿cuántas espiras debe tener el secundario? Pero hacemos el cálculo de la relación de la transformación, como en el ejercicio anterior. Nos va a dar una relación de 10. En el segundo paso vamos a calcular el número de espiras secundarias. Despejamos ns de la fórmula anterior, que también habíamos utilizado, y nos va a dar que ns van a ser un igual a 200 espiras, que es lo que va a utilizar el segundo transformador. Eléctricos con transformador. Dice, un transformador monofásico de 50 kilovolt amperio pone relación de N1 es igual, digo N1 sobre N2 es igual a 10. El primario B1 es igual a 2300 volts y el secundario 230 volts. En el secundario alimenta una carga de 40 kilowatts con un factor de potencia de 0.8 en atraso. La impedancia equivalente referida al secundario es de 0.05 más J, bueno, en la parte imaginaria de 0.12 ohms. Pérdidas en el trillero, tenemos una pérdida tenemos una pérdida en vacío, perdón, que es igual a 600 Hz. Nos pide calcular corriente de carga en el secundario, magnitud y ángulo, tensión en bordes al vacío, necesaria el valor y ángulo para mantener 230 volts en la carga. Esto permite calcular la regulación. Dice porcentaje de regulación o magnitud de pérdidas en cobre y eficiencia del transformador, entregando 40. Pero tenemos que calcular la corriente aparente de la carga. Por lo tanto, SLoad va a ser igual a PQ sobre FP, un factor de potencia, y nos va a dar un valor de 50.000 voltamperes. La corriente en el secundario va a ser de 217.39 amperes. El ángulo de corriente nos va a dar un ángulo de menos 36.86 amperes. Y tenemos la tensión en borde vacío,
que se hacen los cálculos posteriores y nos va a dar que la tensión en bordes o en vacío va a ser igual a 254.35 más J 14.35 volts. Vamos a calcular la regulación. La regulación de voltaje se calcula con la siguiente fórmula, que está expresada aquí. Hacemos las sustituciones necesarias y nos va a dar un valor de 10.76. Las pérdidas en el cobre y eficiencia nos van a decir que tenemos unas pérdidas de 2.362.95 watts. Y las pérdidas totales, que es la suma de las pérdidas en el cobre y las pérdidas por este, unas pérdidas totales de 2.962.95 watts. Y ahora calculamos la eficiencia. Bueno, para el cálculo de la eficiencia tenemos una siguiente fórmula, que sería eficiencia es igual a PO sobre PO más la pérdida en el cobre más las pérdidas cobre por 100. Por lo tanto, nos va a dar un valor de 93.10% de eficiencia en este cálculo. Y otro ejercicio. Un transformador monofásico de 50 kVA tiene un voltaje secundario nominal de 230 volts. En la prueba de cortocircuito se determina que la impedancia total referida al secundario es del 6% de impedancia base por unidad. Nos piden calcular la impedancia base en el secundario, P, el valor de la impedancia de cortocircuito, C, corriente de cortocircuito, magnitud si el secundario aparece de la tensión nominal de 230 volts. Bueno, se aplica para la impedancia. La impedancia base se calcula con la siguiente fórmula. S base es igual al voltaje al cuadrado sobre, bueno, el voltaje de la base al cuadrado sobre la S de la base, que nos va a dar un valor de 1.058 ohms. Por lo tanto, nos va a dar la impedancia base en el secundario de 0.06348 ohms. Ahora, la corriente de cortocircuito se calcula de la siguiente forma. Es casi la misma forma, solamente que ahora vamos a calcular la corriente. Y nos va a decir que para este ejercicio o este problema tenemos una corriente de 3.623.2 amperios. Y ahora bien, este ejercicio muestra por qué las impedancias de cortocircuito son pequeñas y conducen a grandes corrientes de Fabio. Mucho intensidad. Un transformador monofásico de 50 kVA tiene un voltaje secundario nominal de 230 volts. En la prueba de cortocircuito se determina que la impedancia total referida al secundario es del 6% de la impedancia base por unidad. Igual nos pide calcular impedancia base, valor de la impedancia de cortocircuito y la corriente de cortocircuito. La potencia por fase está expresada por la siguiente fórmula. La potencia de fase es igual a la potencia sobre 3. Por lo tanto, para este ejercicio nos va a dar un valor de potencia de fase de 333.333.33 volt ampere. En el secundario, la tensión de fase de la bobina es igual a la tensión de línea. Por lo tanto, el voltaje de línea del secundario va a ser igual a 470 volts. Entonces, la corriente de fase, o sea, corriente por rama delta, va a ser de 694.444 amperios. Ahora bien, la corriente de línea del secundario, por relación delta, nos dice que la corriente de línea del secundario es igual a la raíz de 3 por la corriente del primario, que nos va a dar igual a 1202.8 la corriente de línea en el primario va a ser igual a 43.739 amperios. ¿Qué quiere decir esto? Que es útil para dimensionar fusibles, alimentadores y llaves en cada lado. O sea, por lo tanto, este ejercicio es uno de los más, digamos, que nos puede ver cómo es la utilidad que nos puede dar para estos tipos de manejos. Bueno, y por mi parte esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Y bueno, les quisiera dejar una reflexión. Este tipo de ejercicios nos ayudan a nosotros como estudiantes en la rama eléctrica para darnos más que nada cuenta la gran importancia que tienen
los transformadores, o sea, no lejos, justamente de lejos de lo que es los cálculos, sino cómo se comportan, cómo los podemos utilizar. Ya tenemos en los ejercicios donde tenemos transformadores de vectores, transformadores este, que amplifican el voltaje. Por lo tanto, estos ejercicios nos ayudan a dimensionar la capacidad de lo que los transformadores pueden llegar a hacer y que nosotros muchas de las veces no tenemos en cuenta. Entonces, por lo tanto, podemos decir que la explicación de estos ejercicios nos pueden ayudar, como ya lo había mencionado antes, a comprender el funcionamiento de los transformadores. Así que, pues nada, muchas gracias por su atención y pues que tengan un excelente día.